Soror, Encuentro Feminista. Y nuestro castigo es la violencia que ya ves. Bienvenidas y bienvenidos a tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite los jueves a las 7 de la noche por www.radiouta.com y en su repetición los domingos a las 11 de la mañana por esta misma estación, www.radiouta.com. Recuerda que también los domingos a las 11 de la mañana el programa está disponible en nuestra página de YouTube, en Soror Encuentro Feminista. Pues bien, en esta ocasión nos acompaña, tenemos aquí en el programa como invitada especial a Camila Olín Pérez Murcio. Hola Camila, bienvenida. Hola, muy buenas noches. Igual, muchas gracias por este espacio y pues ahora sí que qué emoción que estemos ahorita aquí para platicar de temas tan importantes como la niñez y la adolescencia. Sí, nosotras también estamos muy contentas de tenerte y seguro el público estará muy atento a la charla, puesto que esta charla se desarrolla bajo dos marcos muy importantes, muy interesantes. En primera, no quiero dejar de señalar que este programa se realiza en este mes, el mes de la niña y del niño, y también de los jóvenes, ¿no? De todos, y no me refiero a las personas que dicen que tienen espíritu de niños, o como dice este dicho, no, me refiero realmente a la niñez, a niños y a niñas y a jóvenes y jóvenes, a la adolescencia, a quienes se encuentran en estas etapas de la vida, porque el tema va sobre esto que tú haces, Camila, y que sostienes y donde manifiestas tu activismo, tu compromiso político y social en los derechos de la niñez y de la adolescencia. Antes quiero presentarte, bueno, y también quiero comentar porque el segundo marco, es que hoy justamente este día que estamos en el programa, que se graba, es el día 25 de abril, es el día naranja, el día por la no violencia hacia las mujeres y las niñas, y festejo que traes emblemáticamente tu sudadera naranja, tu playera naranja, y que dice, las mujeres, ¿qué dices? Es del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Sí. Sí, Tú has las trabajado, mujeres con la dignidad rebelde. Las mujeres con la dignidad rebelde, así también las jóvenes y las niñas. Pues bien, Camila, te voy a presentar a grandes rasgos porque más bien quisiera que tú nos platicaras de lo que vienes haciendo en tu posicionamiento, en tu reconocimiento como joven, como estudiante y como activista. Yo te presento y quiero comentar que tú eres una joven, eres estudiante y eres activista. Que estás cursando actualmente el cuarto semestre de la licenciatura de Psicología en la Facultad de Psicología de la UNAM. Participaste el año pasado, justamente fue por ahí de junio, si no me equivoco de la fecha, en la 9ª Conferencia Latinoamericana y Caribeña de Ciencias Sociales en Claxo, en el 2022. Y tú, como nos relatas, desde que estabas en el CCH, que cursaste el CCH en el sur, en el plantel sur de la UNAM, has sido la fundadora, la creadora, la fundadora de este colectivo que se reconoce como Colectivo Evaluación Justa. Entonces, ahora sí quisiera dejarte la palabra y que nos digas qué eres, qué haces, cuéntanos más de ti. Bueno, pues yo soy estudiante y activista, fundadora del colectivo Evaluación Justa. Este colectivo es integrado solamente por niñas, niños, adolescentes y jóvenes. Es dirigido totalmente pues, por la propia niñez, adolescencia y juventud que la integra. Es algo pues que no se ha visto en México como tal, especialmente porque nos enfocamos en la lucha por nuestro derecho a la participación, cosa que pues el tema del sistema basado en el adultocentrismo ha pues borrado totalmente toda oportunidad de que niñez y adolescencia tenga voz y participación en temas políticos, especialmente hablando de su propia educación, ¿no?
Bajo este contexto, esto surge porque durante la pandemia vemos varios intentos por parte de las autoridades de implementar la educación de una forma bastante mala, por decirlo así, porque intentan implementarla como copiando y pegando el mismo modelo de las clases presenciales a las clases a distancia, lo cual no era lo más realista, ni siquiera lo más pedagógico en ese momento, y que entendemos que posiblemente en los primeros meses tendrían que haber solucionado. Sin embargo, ya han pasado varios años y la educación sigue para abajo, es decir, la calidad de la educación y el acceso a la misma sigue disminuyendo para la propia población de niñez y adolescencia. Entonces, justo Sí. nuestro En posicionamiento. estos, sí, quiero preguntarte, te interrumpo tantito. En Sí, sí, estos sí. tiempos de los que estás hablando, en estos tiempos de la pandemia por el COVID, tú estabas en el CCH, es Sí, yo lo cuando fundé cuando creas el tenía 17 colectivo, años, justo a inicios 17 de la años, y pandemia, entonces cuando se estabas, estaban pues viendo. recién llegada al CCH. Sí, estaba por salir del Ok, CCH, sí, Adel. a los 17 años. Ok. Antes de que continúes con la parte de cómo fundas el colectivo, quisiera preguntarte si tú como joven, como una joven estudiante y además con otras actividades, ¿qué te significa el encierro? ¿Qué te significa el confinamiento? ¿Cómo lo miras tú desde tu postura de joven, de estudiante, de quien realiza otras actividades, de que tiene vida, una vida social activa, etcétera? ¿Qué te significa a ti? Especialmente el confinamiento empezó a representar un desafío, o sea, tanto a mi persona como estudiante, como a mis propias compañeras y mis compañeros de clases, ¿no? Que justo eso es lo que permitió visibilizar la brecha de desigualdad que afectaba la educación no desde la pandemia, sino desde antes, ¿no? Entonces, justo el hecho de que esto fuera tan nítido durante la pandemia, bueno, durante el confinamiento, nos permitió empezar a juntarnos, a organizarnos y a fundar este colectivo, ¿no? Eh, no solamente empezamos a ver que era el problema el acceso al Internet, sino también que nos empezamos a dar cuenta que el propio sistema educativo, así como está estructurado, está basado en la desigualdad y se mantiene gracias a esa desigualdad. Es decir, la propia calificación numérica, todas estas cuestiones son, aparte de que son elitistas, son clasistas y promueven la meritocracia. Entonces, bajo estas injusticias, justo ahí, como dice el título de evaluación justa, la evaluación como tal no tendría por qué ser promotora de la desigualdad, tendría que ser una evaluación justa que se adecue a las posibilidades de cada estudiante, lo cual no es una realidad. Y no solamente esto, sino que nos enfocamos en que la propia evaluación que recibimos como estudiantes no solamente nos estaba afectando psicológicamente, sino también en la oportunidad que teníamos de progresar académicamente. Es decir, las evaluaciones numéricas en muchos casos sirven para abrirte puertas para becas, para universidades, para preparatorias, para otras escuelas, etcétera, y muchas de estas se veían fracturadas por el simple hecho de no tener las mismas posibilidades que el resto de los compañeros, ¿no? Entonces, justo esta frustración entre estudiantes, ajá, Ok. Como para acercarnos más al público, ¿nos puedes describir algunas situaciones? Queda claro este asunto del acceso al Internet, ¿no? Esto se vivió de manera muy generalizada. El acceso también a equipos de cómputo, también la falta de acceso, también se vivió de manera muy generalizada. ¿Qué más detectan ustedes? ¿Qué más viven? pues justo hablando con las cifras de niñez y adolescencia y juventudes que trabajan, son bastante alarmantes y el hecho de tener que trabajar y estudiar al mismo tiempo no implica o sea, el mismo cantidad de tiempo y dedicación que puede dedicarle una persona
o una niñez o adolescencia que no tiene que trabajar, ¿no? Entonces ahí, partiendo desde ese punto, ya tenemos una gran desigualdad, una brecha enorme de desigualdad y que eso va a perjudicar tu calificación y incluso tus posibilidades académicas a largo plazo. Y lo cual no debería ser así. Eso es totalmente injusto, porque atenta incluso contra tu derecho al acceso a la educación de calidad. Entonces, el sistema educativo actual en México parte del punto de que como intenta evaluar a toda la comunidad estudiantil de la misma forma, cuando realmente no están en las mismas condiciones, pues vemos que la desigualdad crea ahora sí las evaluaciones distintas, ¿no? Un 10, un 9, un 8 y pues esas implicaciones nos afectan en nuestro proyecto de vida. Sí, y como lo señalas bien, en el inmediato plazo, a corto plazo y a largo plazo. Hoy volteando a ver esta situación de estos años, del 20, del 21, del 22, hoy, ¿cómo lo miras? Señalabas hace rato, lo que miras también al respecto es que la educación está teniendo parches, ¿no? ¿Qué más miras? ¿Qué más ves? ¿Qué más ven ustedes? Como colectivo también vemos un muy poco interés por parte de las autoridades por cambiar la situación o por hacer algo al respecto. Lo que vemos es que históricamente pues las instituciones políticas, ya sea el partido político en turno, independientemente a cuál sea, lo que están es que están en una candidatura. Entonces, niñas y niños y adolescentes, al ser menores de edad, no votan. Entonces, no son prioridad para ningún gobierno, porque al no votar, pues no, o sea, no hay que invertirle ahí, ¿no? De hecho, incluso ahorita este sexenio se ha visto que ha habido innumerables recortes a la educación y que pues ahorita, de hecho ahorita hubo una hoja aquí en la UNAM en el que hicieron, bueno, hay un tema ahí con el presupuesto que desapareció, nadie sabe dónde quedó cierta cantidad de presupuesto que se utilizaba para las becas de del propio estudiantado y pues casualmente también ahorita está lo de la desaparición de disciplina para recortes presupuestales, es decir, cuando se trata de niñez y adolescencia y en temas de educación, no solamente se prioriza quitar programas para ahorrar dinero, que porque siempre falta dinero, sino que se suele dejar de lado el interés superior de la niñez, básicamente, ¿no? Sí. Eso es bastante preocupante porque entonces niñas y adolescentes, cuando tendríamos que ser el principal foco ¿De ¿cómo podría inversión? decirlo? El principal de inversión exactamente, no solamente económico, sino de tiempo y de estrategias respecto a la educación, o sea, para mantener incluso a la comunidad que está en abandono escolar, pues nos dejan totalmente de lado. Es como si de repente fueran invisibles y no existieran. Y vuelvo a lo mismo, Así en es. términos de cálculo político, pues no existen porque no votan. Y justo bajo este alineamiento, pues como colectivo planteamos una reforma a la Constitución mexicana en la que decimos, ok, como menores de edad no podemos tener participación política porque así la Secretaría de Educación Pública nos prohibió la participación política para justamente tratar estos temas. Entonces vamos directamente a la Constitución mexicana y la modificamos. Entonces, ahora no seremos ciudadanas y ciudadanos a partir de los 18 años, sino que a partir del momento en el que nacemos y a partir del momento en el que nacemos, tenemos derecho a la participación política en temas que nos competen. Entonces, todavía seguimos en la lucha ahí en el Senado. Hay muy poca probabilidad de que acepten las reformas, pero ya está presentada, ya es un presente y Claro. ya es como un paso de que pues ya estamos haciendo algo, ¿no? Posiblemente no lo logremos en este momento, pero va a ser impulso para movimientos futuros. Sí, te voy a pedir que contextualicemos un poquito primero, para nuestro público, cómo va esto de las becas de la UNAM para manutención y un poco de lo de disciplina. Vale decir que estas becas de manutención es un presupuesto
que hace llegar el gobierno federal a la UNAM para que sea destinado a las becas de manutención de los y las estudiantes, ¿no? Y entonces, de lo que tú has hablado y lo que tú lo recalcas, esto lo leemos en la nota también periodística, este presupuesto ya no existe. Y además lo dices bien claro, ¿no? ¿Dónde queda? No existe. ¿Qué pasó? Justo también, aquí vale la pena decir, yo diría, Oli, el comportamiento, la respuesta de la comunidad estudiantil de la UNAM, ¿no? Es importante hablar un poco de ello. ¿Quieres comentar cómo ha respondido la comunidad estudiantil? ¿Cómo han respondido ustedes? Siento que ha habido un pequeño cambio en la forma de protesta de mi propia generación que pasó por la pandemia, y es que la forma de protestar no solamente cambiaron, sino que podría decirse que evolucionaron a lo digital. Es decir, durante la pandemia no se podía salir porque pues estaba el confinamiento, y justo también es algo que se reconoce mucho del colectivo, que empezamos a protestar a nivel nacional desde las redes sociales. Entonces, desde TikTok, Instagram, veíamos la forma de presionar a las autoridades a través de los medios de comunicación. O sea, encontramos otras formas de protesta más que las físicas. Y siento que eso también es algo que se puede ver incluso ahorita en las protestas que se están haciendo por el tema, bueno, la UNAM, por el tema de las becas, que no solamente se siguen, pues ya lo que ya se conoce históricamente como protesta de los paros, de las marchas, sino que también en forma virtual o a distancia, ¿no? Sí. Porque siento que es algo que hay que quedarse también de la pandemia y que nos permite como maximizar justo el hecho de protestar como estudiantes. ¿Sí? Y la organización y todo, ¿no? Que se da a conocer en lo inmediato la problemática en el contexto nacional, en el local, en el nacional y en el internacional, y además la respuesta es muy activa, es inmediata, y logran que, bueno, ya venía visto por la UNAM, por supuesto, es la UNAM inmediatamente también da una respuesta, ¿no? Las autoridades en la UNAM dan una respuesta y se logra una sinergia. La UNAM ha dicho, vamos a tener presupuesto de la propia UNAM para las becas. Creo que es una buena respuesta, es una sinergia también bastante bien vista en todo el contexto, en el local nacional y en el internacional, como se identifican, ¿no? Autoridades y comunidad estudiantil. Y yo vi un cartel que me gustó mucho, lo quiero comentar, que decía algo así, bueno, que el símbolo de la UNAM es el puma, ¿no? Y entonces, bueno, y ya ves que el coro, los coros dicen, ¿cómo no te voy a querer si mi corazón es dorado, ¿no? Entonces, vi este cartel que decía, el puma ha despertado. Cuando se inició esta problemática, dice, el puma ha despertado. Y a mí me parece que se refería, por un lado, a la comunidad estudiantil, ¿no? Pero por otro lado también a las autoridades universitarias. O sea, la autoridad universitaria da una respuesta inmediata. Y ahora paso al siguiente punto, al inciso B, que tú también has señalado. En el mismo sentido parece que va, ¿no? O sea, esta forma de desaparecer los presupuestos o de hablar de autoridad y absorber un presupuesto, desaparecerlo. Así va el presupuesto de CIPINA, y por eso es que la propuesta de las autoridades es que se fusione al DIF. El CIPINA es el Sistema de Protección Integral de los Derechos de los Niños y las Niñas y Adolescentes. Este sistema, estas acciones han tenido bastante incidencia, una incidencia muy buena, han tenido resultados, por ejemplo, para generar todas las estrategias, atención, caminar hacia la política pública para disminuir el embarazo en adolescentes, ¿no? Hoy en día hay una serie de acciones que se realizan desde diferentes
instituciones del Estado para prevenir el embarazo en las jóvenes adolescentes. Esta es una de las acciones, digamos, más vistas, ¿no? Pero tiene otras. Y el hecho de que se pretenda que desaparecer su presupuesto y que entonces las acciones las tome el DIF, tiene que ver con algo que tú también vienes señalando, ¿no? Que yo quisiera subrayar. No, los niños, las niñas, los jóvenes, las jóvenes, pues no toman las decisiones, no son quienes han tomado o han incidido para esta decisión. Te comentaba yo que hace unos años estuve en una actividad, era un encuentro de niñez, y entonces de niños y de niñas, y una niña dijo muy claramente, una niña indígena de la región como del estado de Morelos, lo dijo bien claro: ya no nos digan qué hacer, pregúntenos qué queremos, ¿no? Y esto viene muy bien con lo que tú resaltas en este momento. Los niños y las niñas, los jóvenes, las jóvenes, pues no tienen decisiones, sí las tienen, pero no se les escucha porque nunca se les toma en cuenta, no se les voltea a ver, no están incluidos en las tomas de decisión política. No votan, por ejemplo, ¿no? Los derechos están tutelados, los derechos de las infancias están tutelados por el Estado. Y pues no hay ejercicio de ciudadanía de una persona, sea hombre o mujer, hasta después de los 18 años. Entonces, es que ahora ustedes, esta colectiva que tú coordinas, propone esta modificación. ¿Cómo van al respecto? ¿Qué han hecho? Pues con el apoyo de con el apoyo de la propia, ¿cómo podría explicarlo? Es que ya no es senadora. Durante un tiempo fue senadora la persona que nos apoyó, pero ahorita ya en este momento ya no lo es. Entonces, supuestamente pasó el cargo a otro senador, pero no nos ha dado seguimiento. Es decir, andan tan al pendiente con el tema de las modificaciones que está haciendo Morena, que pues ahora sí que nuestra propuesta vuelve a pasar a último plano. No es novedad, pero pues sí está como muy tenso el tema ahí en el Senado, que no ha sido prioridad nuestras propuestas, nuestras iniciativas de reforma. También un tema que mantenemos muy pendiente como colectivo es que la participación se aprende ejerciéndola. Entonces, justo como decías, si desde temprana edad pues nunca nos permiten participar, ¿cómo esperan que ejerzamos una ciudadanía cuando cumplamos 18 años? Uh-huh. No es como que de un día para otro ya mágicamente soy ciudadano y sé participar perfectamente y voy a participar activamente en la política, sino que esto se tiene que ir aprendiendo en el proceso y que eso empieza desde la casa, desde la escuela, desde nuestros círculos cercanos, desde nuestras redes de apoyo, y que pues es algo que es importante motivar y enseñar a niñez y adolescencia, porque si no, ¿qué tipo de ciudadanía estamos teniendo en México, ¿no? O sea, ¿qué tipo de ciudadanía queremos dentro de unos 3 años, 4 años? ¿Qué tipo de ciudadanía tenemos ahora? Sí, así es. Y también yo siempre volteo a ver, quiero comentarle al público. Yo, en lo personal, cuando están las campañas, cuando están en campaña los diferentes actores y actoras políticas, yo volteo a ver las campañas, las plataformas, ¿no?, políticas, sus propuestas. Y no se habla de niñez, ¿no? Se habla de temas muy generales, pero de niñez y de adolescencia no se habla, no están mirados, ¿no? Pareciera que ahí hay como una receta a seguir, porque tampoco hay nuevas políticas, o las hay muy poco, nuevas estrategias, las hay muy poco, ¿no? Y vemos que a mí me preocupa mucho, por ejemplo, en el tema de la seguridad, ¿no?
los niños y las niñas hoy son víctimas de la delincuencia organizada. Yo no sé en este momento si como víctimas secundarias, pero sí ya están apareciendo en mayor número como víctimas por la delincuencia organizada. Hay un gran robo, hay una gran desaparición de jóvenes, de hombres, de mujeres muy jóvenes, ¿no? Entonces, no hay una estrategia que garantice su vida, una vida libre de violencia, que les garantice la vida, ¿no? Como lo señala el artículo primero de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de nuestra Constitución. Así que entonces, sí es urgente voltearnos a ver, ¿no? Y voltear a ver a la niñez, a la adolescencia, a los jóvenes, las jóvenes. ¿Y qué sigue, Olin? ¿En qué van ahora? Presentamos una segunda iniciativa, pero una segunda iniciativa de reforma, pero a la Ley General de Educación. Esta, a grandes rasgos, es cuando, estas reuniones que se hacen a fin de mes, en que se reúnen directivos, mamás y papás, incluso se llegan a reunir exalumnos, pero nunca integran la participación del alumnado de ese momento, de ese ciclo escolar, que están estudiando en ese momento, ¿no? Entonces se decide absolutamente todo, el presupuesto, no sé si se tiene que ver lo de pintar la escuela, cuestiones así que quizá son como más locales, pero son muy importantes y que desde ese momento ya se está ignorando a niñez y adolescencia, cuando son ellas y ellos quienes están viviendo pues día a día ese sistema, ¿no? Están yendo todos los días a la escuela, están prácticamente viviendo y no, el hecho de que no se les tome en cuenta es como pues bastante adultocéntrico y discriminatorio, porque pues al fin y al cabo pues la niñez y adolescencia tiene derecho a la participación, ¿no? Entonces justo esta iniciativa de reforma a la Ley General de Educación plantea que en estos grupos que se hacen a fin de mes, la niñez y adolescencia se integren, obviamente con el interés superior de la niñez y con la necesaria adaptación requerida para que su participación sea escuchada y que no, o sea, el tema también con la participación es que cuando le decimos al mundo adulto que niñas y niños y adolescentes tienen derecho a participar en temas que les competen, políticos, etcétera, suelen pensar que tienen que participar como personas adultas. Y no, son niñas, niños y adolescentes y no tienen la obligación de participar como personas adultas. Es más, el adulto tiene que adaptarse para que el entorno sea apto para que la niñez y adolescencia pueda participar y que su participación no solamente se quede en esa participación, sino que repercute en actos y obviamente pues sea como una participación activa que integre en la resolutiva de la problemática. Sí. Olin, ¿tú conoces modelos en el mundo, en otros sistemas políticos? ¿Conoces sistemas que incluyan la participación de los niños y las niñas? Más bien, pero la pregunta inicial sería, ¿existe algún sistema político que contemple la participación ya de niños y niñas? Yo creo que el más cercano es en Finlandia. No conozco así a grandes rasgos el sistema educativo de Finlandia, pero de lo que he leído, creo que es lo más cercano. Sin embargo, seguimos con un gran retroceso a nivel mundial en la participación porque siguen siendo considerados niñez y adolescencia como sujetos pues de pertenencia de las familias o del Estado y no como sujetos de derecho, ¿no? Y eso, pues ya partiendo desde ahí, ya hablamos de un gran sesgo, ¿no? Y pues cuando se habla de un país en el que no se prioriza el interés superior de la niñez, porque se están priorizando otros temas, ya sea electorales, otros, políticos, es decir, el simple hecho de que ni una sola autoridad, o sea, históricamente, ni una sola autoridad, me atrevería a decir que a nivel mundial, nunca en ningún momento histórico, se ha dirigido a niñez y adolescencia directamente. Ni siquiera cuando ocurrió lo del confinamiento y el cambio de modalidad en la escuela, ninguna autoridad se dirigió a niñez y adolescencia para decirles que iba a haber un cambio de modalidad. Siempre se dirigen a madres, a tutores, a maestras, a maestros, pero nunca a niñez y adolescencia.
Y ya ese pequeño detalle nos dice muchísimo. Sí, así es. Los mensajes no están dirigidos a los niños, a las niñas. Les avisan a sus papás, ¿no? Y les avisan o les dan de conocimiento, pero también los padres como tutores de los pequeños, o sea, como quienes tutelan sus derechos, no están tomados para emitir, en cuenta para emitir de opiniones y participar en decisiones. Les dan de conocimiento ya las decisiones que tomaron algunos y algunas. Y, sí, y esto es un ciclo, ¿no? Continúa y continúa. Pues sí, no, al parecer es tan difícil. Hace un programa pasado, es, la participante es una chica que tiene estudios de psicología, etcétera, de tanatología, etcétera. Y estuvimos presentando el caso de el beso de la Dalai Lama, el beso que obliga con el niño a que le dé el beso, ¿no? Y demás. Y después hablábamos también de una película, haciendo un poco la correlación con una película que se llama La Cinta Blanca. El autor de esta película, el director, llevó 12 años para realizarla y entre los comentarios que él mismo hace de su película, dice, esto, así es como nació el fascismo. Así se creó el ejército nazi. Como en la película lo que muestra, la recomendamos, se llama La Cinta Blanca, te la recomiendo, es que la cinta fue cuando fue presentada en la primera vez, que fue por ahí de 2015, por ahí, está en color. Después él decide, el director, para que la pasen a blanco y negro, pasarla a blanco y negro, porque como que es más impactante, ¿no? Y sí, todo el trato que, en alemán, la traducción del título tiene que ver algo así como que dice, una película para niños. O sea, la película es para los niños, ¿no? Y muestra cómo los niños en esta comunidad, en este país que no existe, pero bueno, que todo el mundo identifica inmediatamente cuando la está viendo, cómo la sumisión, la obediencia, el permanecer callados y calladitas, va generando, puede evolucionar a la formación de estos ejércitos, ¿no? Obedientes, porque habrá quien se pregunte, habremos quienes nos preguntemos, ¿cómo el ejército nazi tenía tantos elementos? ¿Cómo nadie de sus elementos se indisciplinó, se rebeló, o al menos se sabe, o no se sabe, o se sabe poco? ¿Cómo obedecía, ¿no? Hacia eso, hacia tener acciones para el genocidio. Entonces, es esta visión, y esta visión que es universal. A los niños, a las niñas se les mira como que deben de ser obedientes. Su mejor virtud, su mejor propuesta ante la vida es ser obediente del adulto, ¿no? Entonces, de inicio tenemos, pues, que no van a figurar en las tomas de decisiones, que no van a figurar en la incidencia política. Creo que a muchos ya después, a muchas personas ya cuando llegan al ejercicio de la ciudadanía, pues como tú bien lo dices, no saben por dónde, ¿no? Se empiezan a formar, hay quienes se adelantan un poquito y se forman desde antes o a muy tempranas edades, pero en todo mundo, de manera general, impera esto, ¿no? Esta visión, que los niños y las niñas deben ser obedientes. Por fortuna, hoy ustedes, ¿no? Las juventudes, nos muestran a todos, a los adultos y a los niños y a las niñas, que sí se tienen resultados desde la participación, desde la exigencia, desde el posicionamiento, desde la organización, ¿no? Así. ¿Tu colectivo, cuántas personas contiene en la actualidad? Buena pregunta. Solemos estar recibiendo, pues ahora sí que más niñas y niños siempre.
Ahorita el forum se quedó como suspendido un tiempo, entonces nos quedamos como en 30, 40 estudiantes. La mayoría somos estudiantes y hay otras personas que justo abandonaron sus estudios durante la pandemia y pues les encanta como participar en el círculo de discusión. Y pues nos dividimos como en ciertos, bueno, hacíamos reuniones muy frecuentes para hablar sobre los temas políticos que se venían presentando bajo los contextos, pero últimamente lo hemos dejado no tan frecuente y dejamos como pequeñas discusiones, por ejemplo, en lo del CIPINA. Ahorita también estuvimos en discusión por la promoción bastante grave por parte de la SEP de algo de si te drogas te dañas, que es algo que nos parece muy grave que lo esté promocionando la propia Secretaría de Educación Pública, una campaña tan criminalizadora porque pues se sigue criminalizando a la niñez y adolescencia desde tiempos inmemorables. También, por ejemplo, la de mochila segura, nos posicionamos totalmente en contra y pues ahora sí que recalcar a las autoridades que es inconstitucional y que atenta contra los derechos humanos de niños y adolescentes. Y temas así como que discutimos con gran regularidad durante el chat. La organización es un poco pues rara porque como hay menores de edad, la mayoría son menores de edad, quienes pueden aparecer frente a medios de comunicación, a veces como que es un poquito complicado, ¿no? Por los permisos o estas cuestiones, entonces suelen aparecer frente a cámaras aquellas y aquellos que son como mayores de edad. Usualmente yo soy la que da más la cara y la que represento como tal el colectivo, pero yo solamente como que justo eso, represento lo que ya se habló anteriormente en el chat, en el grupo de discusión, ¿no? Eh, de hecho, en el Senado nos ocurrió algo bastante curioso y es que después de presentar ante senadoras y senadores pues las iniciativas de reforma, pues se hacía como un pequeño lunch, pues sí, ¿no? Que te daban bebidas y algunos sándwiches, ¿no? Se acercaban personas a felicitarnos, que fantástica iniciativa, que no sé qué, pero la persona en ese momento de la organización social que nos estaba orientando lo hacían como el líder, como si él estuviera dirigiendo un movimiento de niñas y adolescentes, ¿no? Esto pues es un claro indicio de que al mundo adulto todavía le cuesta mucho trabajo que un grupo de estudiantes menores de edad, jóvenes, adolescentes, se pueda autogestionar, que se pueda autoorganizar y que pueda llegar al Senado de la República por sí solo, ¿no? Y de hecho, hay un grupo que es como que colinda con Perú, que es un grupo originario, en el que su organización es bastante curiosa porque una niña o un niño a partir de los 12 años ya puede tener un puesto político, ¿no? Estos grupos son como nuestro referente, nuestra utopía y que pues realmente nos inspira bastante. Sí, esta figura del papá, ¿no? O la mamá, siempre existe, siempre va a existir. Van en una excursión, van los niños, las niñas, o los jovencitos, las jovencitas, y, y de inmediato surge por ahí un liderazgo que asume el papá y del padre o la madre. Están en el cine, va un grupo, igual pasa. Y bueno, políticamente esto tiene un costo bien fuerte, ¿no? Es el que alguien se posicione como quien está tutelando al grupo o quien está coordinando o quien les está dando la línea política, pues bueno, por supuesto que lo hace con toda la intención de ganar el posicionamiento, ¿no? Eso, vale. Y es una manera infame de usar el desarrollo, el posicionamiento, los avances de estos niños y de estas niñas. En tu colectivo hay personas más jóvenes que tú, personas más jóvenes, hay chicos como... Sí, la mayoría de hecho son más jóvenes. Yo estoy entre las más grandes. Por esto es como la vocera. Eh, sí, yo soy más como la vocera. No sé, tenemos de secundaria, de primaria no, porque pues es más difícil que incluso tengan acceso como a las redes sociales y que nos puedan buscar.
pero tenemos a partir de secundaria, tenemos de preparatoria y ya son muy, muy poquitas personas que son como yo de universidad. La mayoría son como de preparatoria. Ajá, qué bonito. ¿Qué opinas de este ejercicio que hacen los adultos con los niños y las niñas de los parlamentos de la niñez? Siento que todavía hay mucho, mucho por avanzar. Es decir, las pocas intervenciones que hemos tenido ya en grupo, porque nos han invitado como a varias y varios del colectivo, suelen hacerse desde las dinámicas adultas y muy poco enfocado a que se abra el diálogo con inicio de adolescencia de una forma más orgánica. Entonces, le cuesta mucho al mundo adulto escuchar al inicio de adolescencia y la forma en que intenta escuchar sigue siendo muy adultocéntrica. Sí. Entonces, es algo que siempre denunciamos en todos los espacios que nos han dado, tanto pues en medios de periódico, de televisión, etcétera, de que se siguen perpetuando esta discriminación a niñez y adolescencia cuando se invita a niñez y adolescencia, ¿no? Y que estos diálogos tendrían que buscarse otras dinámicas para que su escucha pues no sea como tú tienes que amoldarte a la participación adulta y no nosotros y nosotras a tu participación como niñez y adolescencia. Y en este mismo tenor, ¿de qué opinas? ¿Y qué opinas del papel de la UNICEF? En México al menos. Uy. Uh-huh. De hecho, la UNICEF nos acompañó cuando tuvimos bueno, contexto, en los inicios del colectivo durante el confinamiento le llevamos mariachis a la Secretaría de Educación Pública Delfina. Mucho tiempo antes ya habíamos enviado miles de cartas al anterior secretario Moctezuma de solicitar un diálogo intergeneracional. Le llevábamos diálogo intergeneracional por la educación, el cual consistía en que se buscaran los distintos integrantes de la educación pública, es decir, no solamente integrar la participación de la niñez y adolescencia, estudiantes de diferentes niveles educativos, sino también de las docencias, de madres y tutores, de todo lo que integraba la educación pública, ¿no? La Secretaría de Educación Pública es muy buena dando el avión a la gente. Entonces nos respondían, a veces no, nos daban un diálogo como por aquí, pero muy bajita la mano, no salía absolutamente nada de eso. Entonces, ante nuestra frustración, cuando llegó Delfina como secretaria de Educación Pública, le llevamos mariachis. Dijimos, ok, entonces haremos más ruido y te llevaremos mariachis a ver si así nos escuchas, ¿no? De hecho, por ahí deben de haber varias notas todavía de periódico y de televisión. Salimos creo que en el Excelsior y en Imagen TV y fue como, tuvo bastante impacto que pues un grupo de jóvenes y estudiantes le lleváramos mariachis a la Secretaría de Educación Pública para solicitarle el diálogo intergeneracional que llevábamos pidiendo desde hace muchísimo tiempo. Consecuente a esto, pues nos dieron un diálogo presencial con la Secretaría de Educación Pública, ¿no? En ese momento, pues era como lo que decían frente a medios de comunicación, ¿no? Llegamos al diálogo y nos acompañó UNICEF, porque pues solicitamos en ese momento, yo era menor de edad, entonces solicitamos que una persona adulta nos acompañara, porque pues éramos menores de edad. Entonces nos acompañó un representante del sector de educación de UNICEF, y nos dejaron plantadas. Nunca nos recibieron. Nos dijeron, no, ahorita la secretaria está ocupada, les cambiamos el diálogo para otro día, les avisamos cuándo. Entonces, pues UNICEF desde entonces nos estaba como apoyando con estrategias o cuestiones así, pero no hemos, bueno, también luego nos invita a algunos diálogos, hemos tenido algunas intervenciones al respecto y sentimos el apoyo, sin embargo, pues ya ese diálogo nunca se concretó, ya han pasado que 1 año y medio, 2 años, y nunca se volvió a concretar el santo diálogo, ¿no? Yo siento que también por parte de la Secretaría de Educación Pública les dio miedo porque tenían ya varios temas pendientes con UNICEF que les había estado exigiendo ciertos temas que estaban haciendo y al final como que ya no se realizó nada y ahí quedó.
Tenemos todavía pendiente quizás hacer algunas actividades o algunas estrategias políticas con UNICEF, pero pues se ha quedado como al aire. Digamos que no atora, ¿no? Ahí están, pero no atora. Y te hago la siguiente pregunta, digo, ¿tienes toda la libertad de contestarla o no? No, o sea, aquí es libre, no. Vamos, ¿tienes opinión? La primera sería, ¿tienes opinión? Y si la tienes, ¿cuál es? O si la quieres compartir, igual, ¿no? Si no, de estos organismos aquí en México, como el DIF. Bueno, en lo personal y de lo que he vivido también, el DIF es como un curita ante las problemáticas reales que se están viviendo. Entonces, los funcionarios públicos y todas estas cuestiones son como los que más o menos retienen para que no todo explote. Sin embargo, no son la solución. Lo que hace justamente CIPINA es exigirle al gobierno que haga su trabajo y articular también estas cuestiones con el DIF para que se empiecen a hacer cosas directamente con niños y adolescencia, para que se empiece a hacer algo al respecto, como decías, con el tema pues de las desapariciones y todas esas cuestiones que competen a CIPINA, y que justamente esa es la importancia de CIPINA como órgano independiente al DIF, que se encarga de exigir y de recalcar pues que funcione, ¿no? Y el DIF en teoría tendría que, pues, lo cual no hace, porque también, o sea, vemos que hay un tema de presupuesto, ¿no? Volvíamos al tema inicial. Niñez y adolescencia o temas así en general, pues no son prioridad para el gobierno y ni en temas presupuestales, ni en estrategias políticas, en absolutamente nada. Entonces el DIF se está deshaciendo. Pues ahora sí que funcionarios y funcionarios públicos hacen lo que pueden con lo que tienen, pero pues tampoco es como que pueden hacer la gran cosa y es como un pequeño curita ante las enormes problemáticas que no quiere solucionar, pues como tal, las diferentes organizaciones que tendrían que englobar y buscar una solución a las problemáticas que se ven en México, ¿no? Entonces, pues, no como representante del colectivo, pero sí como, pues ahora sí que activista y de lo que he podido ver, el DIF sigue siendo una pequeña como salida de emergencia sin llegar a una resolutiva sistemática, porque vemos que muchas de las problemáticas que se están viviendo son sistemáticas y que no las va a resolver solamente un órgano público y que tiene que resolverse en conjunto con, o sea, en coordinación con otros órganos institucionales. Sí, y bueno, que yo encantada de escucharte y el público seguramente también, y por lo tanto te voy a hacer otra pregunta. Más que seguir en el tema, más que seguir explorando el tema, te quisiera preguntar, para escucharlo de ti, ¿no? En tu voz, en la voz de esta joven, de esta chica muy joven, estudiante, activista y con una trayectoria de incidencia política. ¿Los niños y las niñas son pobres? Se pueden reconocer, digo, algunos, o sea, entre el universo de las niñas y las niñas de nuestro país, de nuestra sociedad, ¿hay niños y niñas pobres? Más allá, la pregunta va en el sentido, más allá de que sus papás lo sean, o cómo se mira, porque el padre y la madre son pobres, entonces él también es pobre, y entonces él o ella tiene la posibilidad de salir de la pobreza como niño o niña, independientemente de que sus papás lo hagan, o está condenado a vivir la pobreza, condenado o condenada a vivir la pobreza. ¿Cómo se vive esto, Olin? Como una ausencia de Estado. El Estado es el que tendría que garantizar básicamente que la niñez y adolescencia esté en condiciones óptimas para su óptimo desarrollo y para que su proyecto de vida no se vea fracturado. Entonces, independientemente de que la familia, las y los tutores de la niñez y adolescencia
tengan un nivel económico bajo o no tengan las condiciones para darle todo lo que necesita. El Estado es el que tiene que hacerse responsable de que la niñez y adolescencia pues tenga todo lo que necesita para su óptimo desarrollo, lo cual no existe y por eso vemos a mucha niñez y adolescencia trabajadora, por eso vemos mucho abandono escolar, por eso vemos todas las problemáticas que se están presentando con niñez y adolescencia con cifras alarmantes, porque hay ausencia de Estado. El Estado no está cumpliendo con su papel y su obligación con niñez y adolescencia. Entonces, pues ya resolviendo la pregunta, niñez y adolescencia no es que sean pobres o no, sino que son víctimas de una ausencia de Estado que no está cumpliendo con su papel y que no está brindándoles las oportunidades que tendrían que tener por el simple hecho de ser niñez y adolescencia. Ya el simple hecho de vivir, de haber nacido, pues les da ahora sí que toda la gama de derechos y pues el Estado tiene que hacerse responsable de eso. De sus derechos, de su bienestar, de sus cuidados. Y en vos también, tuya, me gustaría escuchar qué nos puedes decir con respecto a esto. En primer lugar, ¿qué opinas del trabajo infantil? ¿Qué opinas de este rubro, ¿no? Del trabajo infantil. Es un tema bastante complicado porque no se les puede criminalizar como de niñez y adolescencia no debe trabajar y punto, sino más bien que se debe ver como un tema de consecuencia de las desigualdades sociales y económicas que existen, ¿no? Y el hecho de que hasta cierta edad se pueda empezar a trabajar, etcétera, implica las oportunidades, ¿no? Entonces, yo siento que más bien el tema no es si trabajan o no, sino las condiciones en las que están trabajando. ¿Qué tanto se les está garantizando su interés superior de la niñez para que puedan ejercer su empleo y justo dependiendo qué tipo de empleo estén realizando y si se está recibiendo remuneración económica, etcétera? Porque pues también depende, o sea, también tenemos que la explotación infantil en términos laborales es que a veces ni siquiera se les paga. Entonces, antes de hablar sobre qué se opina sobre la niñez y adolescencia que trabaja o trabajadora, se tendría que buscar qué está fallando en el entorno, qué está fallando en el entorno de la niñez y adolescencia para que tenga que verse obligada a trabajar a tan temprana edad, ¿no? Y bajo este contexto, vuelvo a lo mismo, tenemos nuevamente una ausencia de Estado. Se le está vulnerando derechos y entonces el problema no es la niñez y adolescencia trabajadora, sino el problema es lo que hay detrás. Las instituciones, qué falló pues, con los órganos que tendrían que haber intervenido en el tema, etcétera, ¿no? Claro, la no garantía del acceso a los derechos, ¿no? Que tendría que son responsabilidad del Estado, porque pues el derecho primero de esos niños y esas niñas que estén en el trabajo infantil es el juego, ¿no? Ellos deberían estar jugando, ellos y ellas deberían estar estudiando, ellos y ellas deberían estar en un comedor, ¿no? Comiendo y jugando y riendo y haciendo travesuras, etcétera. Pues bien, es que qué interesante tener esta charla contigo, escuchar en voz de ti, ¿no? De una chica tan joven y con esta trayectoria, pues los posicionamientos que deberíamos de tener muy presentes, ¿no? Que yo digo, estos posicionamientos tienen que estar tan presentes en nuestra sociedad, pues para apoyarlos, ¿no? Para apoyarles a ustedes, a las juventudes, para sumar voces, para sumar acciones, pero sí con esta premisa muy presente, ¿no? Preguntemos a los niños y a las niñas, a las jóvenes y a los jóvenes, ¿qué es lo que quieren? ¿Qué necesitan? ¿Qué les gustaría? ¿Por dónde va el asunto? ¿No? Ellos y ellas son quienes deben decir esto. Pues bien, es un gusto tenerte, esperamos tenerte pronto por acá. Nos quedan unos 2 minutitos. ¿Quieres comentar, hacernos la invitación? ¿Quieres comentar algo para como sumar al menos nuestras voces para conocer más del tema?
¿quieres comentar algo a los adultos, a las adultas en general? Y a los chicos también, ¿no? Y chicas. Pues tenemos bastante información en nuestras redes sociales, igual si gustan seguirnos, constantemente estamos como intentando pues subir información al respecto sobre los derechos de niños y adolescencia y eso podría ser también una ayuda. Y otra cuestión es que pues ahora sí que autoevaluarnos, a veces nos cuesta mucho porque el hecho de que seamos adultos automáticamente en el sistema en el que vivimos nos pone en una jerarquía superior a niñez y adolescencia, que es a lo que llamamos adultocentrismo, que es una discriminación hacia niños y adolescentes, y que el hecho de autoevaluarnos constantemente en nuestras interacciones con niños y adolescencia, y no solamente en esas cuestiones, sino en lo que, no sé, en temas que vemos en redes sociales, en temas de debate. Por ejemplo, hay un tema ahorita que está muy como que llama mucha atención en redes sociales, y es si a la niñez y adolescencia se le debería invitar a las bodas. Creo que es un tema muy bueno para reflexionar, porque hasta donde yo sé las bodas son familiares, ¿no? Y pues niñez y adolescencia son parte de la familia. Ujú, Entonces, sí, ¿por qué se les tendría que excluir? Entonces, cuestiones así pequeñas que podrían como hacernos ruido, empezar como a pensar, a analizar, y mucho de esto parte de empezar pues a cuestionarnos a nosotras y a nosotros. sí. Y a los chicos y a las chicas, ¿qué les dirías? ¿Qué les dices? Pues igual si quieren integrarse al colectivo, saben que es un espacio abierto a niñez y adolescencia y juventudes. Nos encanta que pues se integren porque pues son nuevas voces, y pues ahora sí que en los diálogos que se hacen dentro de colectivos son muy interesantes la diversidad de perspectivas, porque pues sabemos que hay diversidad de realidades en México y que pues no hay forma de acapararlas todas a menos que seamos muchas y muchos en el movimiento. Y ahora sí que pues no se requiere un movimiento gigante para ser activista. Es decir, muchas veces pensamos que para ser activista tienes que lanzar, no sé, una marcha nacional y, o sea, no es así, ¿saben? O sea, el activismo puede empezar desde nuestra aula, desde nuestra escuela, desde nuestra familia, y hay muchas formas de hacer activismo en nuestros círculos cercanos, ¿no? Y que ahora sí que donde tengan espacio, incluso si no hay espacio, ábranse espacios para la participación. Realmente nuestra voz y nuestra participación es más importante de lo que el mundo adulto nos hace creer que es. Sí, así es, así es. Esa es una gran verdad, ¿no? O sea, es, el ámbito es mucho más amplio de lo que los adultos les hacemos creer o les damos chance de hacer, ¿no? Así es. Pues bien, Oli, pues mucho gusto de tenerte por aquí. Este es tu programa. Nos gustaría que nos fueras comentando en posteriores charlas cómo van avanzando, los logros que los haya y sobre todo cómo se organizan, ¿no? Es muy interesante. Así que entonces, bienvenida en una próxima ocasión. Muchas gracias por este espacio. Pues bien, en esta ocasión, por hoy es todo. Nos despedimos en la voz toica, por parte del equipo técnico Carla Arredondo y Payis Paredes, y les esperamos en nuestra próxima emisión. La próxima emisión ya estaremos en el marco de el 10 de mayo, y entonces uno de los temas que atendemos en este mes es el tema de los cuidados. Pero también les queremos comentar que iniciamos un nuevo ciclo de programas recurrentes, así como ya hemos tenido en el ciclo anterior 2 programas recurrentes cada mes. En esta ocasión tendremos un programa recurrente sobre cine debate. Así que entonces ya les estaremos invitando a estas charlas, a estos debates de cine. También les comentamos que esperamos presentarles en este mes de mayo la trayectoria de una mujer sobresaliente en la práctica y en el ejercicio del Tai Chi y el Qigong, y entonces seguramente por ahí les estaremos invitando a una transmisión de la exhibición de esta práctica que tiene ella. Bueno, mes, nos
El próximo mes de mayo nos espera con muchas actividades, como siempre, aquí en tu programa Soror Encuentro Feminista, que se transmite por www.radiouta.com los jueves a las 7 de la noche y los domingos en repetición a las 11 de la mañana. No dejen de ver nuestro canal de YouTube Soror Encuentro Feminista. Recuerden, en punto de las 11 se estrena el video del programa que está vigente. Pero ahí pueden ustedes mirar los programas anteriores. Pues nos despedimos con el gusto de siempre, agradeciéndoles el acompañamiento. No olviden de enviar sus comentarios, mensajes, sugerencias y críticas también. Hasta pronto.